Buenas noches, ese no quisiera recordarlo. Buenas noches y buenos días aquí hablando de textos olvidados y que uno vuelve y lee. Hay algunos que uno vuelve y relee. Porque hay una faceta, y siempre que viene el general aquí, yo digo, hay una parte de él que él no quiso que lo conocieran las personas. Y ojalá un día, porque Luis, él tiene una parte muy humana, terriblemente humana. Yo decía esta mañana en el matutino alternativo que dónde estaban los políticos en esta coyuntura. Y Luis González me dijo, no se apure que le voy a llevar un político. El fundador de Quinta República, el general Soto Jiménez, dio un paso trascendente la semana pasada y muchas personas no lo han interpretado, como ocurre aquí siempre, de la manera exacta como él ya me ha explicado que ha sido. Y hoy vamos a discutir temas nacionales con el general Soto Jiménez en una hora muy importante nacional, un momento histórico importantísimo. Lo primero es que queremos saber si usted se alió a Miguel Vargas Maldonado o la Quinta República le propuso a Vargas Maldonado el frente opositor. Mira, eso es como tú metes el programa, ¿verdad? Yo tengo que primero, antes de responderte eso, entonces yo tengo que hacer lo que tú hiciste. Decirte lo bien que me encuentro cada vez que me invitan en el programa. Hay viejas memorias que tú no quieres que yo mencione, pero tenemos que mencionarlas, pero después, ¿verdad? Sí. Pero son útiles. Esas referencias son muy útiles, sobre todo en el momento de la vida en que estamos, en el momento de la nación, porque nosotros somos una generación en transición realmente. Entonces, un saludo muy dominicanista en Duarte, por Duarte y con Duarte, a toda tu teleaudiencia. Y especialmente para ti, que se traduce en el beso de hermandad que siempre nos hemos dado. Poeta el hombre. Entonces, el momento político. El momento político. Bueno, lo primero que debemos explicar una cosa. Yo creo que en los prolegómenos del proceso electoral, yo vine aquí, como muchas veces. Entonces tú sabes, conoce cuál era nuestra posición. Una posición que parecía absurda. Absurda porque así son las cosas en el país. La política se entiende de otra manera, como no es, ¿verdad? Se le olvida que la política es una ciencia y un arte porque presupone goce estético. Bueno, pero la mejor definición la hace el padre de la patria, cuando decía que era la más noble de las actividades humanas y la única que es capaz de cambiar la suerte de la gente. Y entonces nosotros lo asumimos así. Te digo esto, porque en este programa nosotros expresamos cuál iba a ser nuestra posición. Absurda si tú la ves desde el punto de vista del mercantilismo y el clientelismo político. Podría ser entonces irreal como una cosa irreal, como fatua. No, nosotros estábamos comprando, la palabra es fea, pero es así, comprando nuestro derecho moral de hacer oposición. Porque a la gente se le olvida que los partidos cuando no están en el poder, y eso es doctrina, aquí está mi amigo Luis González, politólogo, tienen que estar en la oposición. Ahora, ¿qué oposición? Oposición objetiva, propositiva, que se puede resumir en varias cosas. Primero, en la acción de oponerse a las cosas que van en contra del interés nacional. Que se mejoren las cosas que están ahí entre Lucas y Juan Mejía, como dice el dominicano, y proponer las que no se han hecho. Y eso se parece a algún eslogan político. Ese es el papel de la oposición. El papel de la oposición no es negociar con el gobierno ni nada por el estilo. Ese es el papel. Entonces, a eso nosotros concurrimos, ¿verdad? Y no apoyamos a ninguna de las opciones políticas. El paso que hemos dado, fíjate, yo quiero que se entienda eso, no tiene que ver nada con afectos ni desafectos, y es un paso histórico. Te lo voy a explicar porque a ti te gusta que te razone. ¿Por qué es histórico? ¿Por qué es histórico? Porque Soto quiere que sea histórico. Porque Soto quiere ponerle ese, y Luis González, que es su amigo, quiere ponerle ese membrete. No. En el país, y tú sabes que yo tengo la afición por la historia, no ha habido nunca acuerdos políticos, sino acuerdos electorales, pero no acuerdos políticos. Eso ha sido fatal. Sí. Y eso ha sido fatal. Sí. Eso ha sido fatal. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Esos acuerdos electorales, ya sabemos cuál ha sido el aderezo, ¿verdad? Entonces, te doy un ministerio, te voy a nombrar 300 personas, y entonces, esos son los acuerdos de la República Dominicana, para no mencionar otras cosas. Bueno, pero ahora no hay eso. Ahora no hay eso. Porque tú no puedes proponer ni ofrecer lo que tú no tienes. Lo que tenemos por delante son 3 años de trabajo sostenido. ¿Haciendo qué?
haciendo oposición. Primera observación, no es un acuerdo electoral, no es un acuerdo electoral, es un acuerdo para hacer oposición. Entonces tú me digas, ¿y por qué la oposición no se reúnen? Los partidos alternativos, los llamados partidos alternativos. Bueno, porque fíjate, la política se nutre de realidades. Entonces hay que llevarse de los números, ¿verdad? Entonces tenemos que cuando se anuncia la decadencia de los partidos políticos, eso tiene tiempo que se está anunciando. Entonces como la caída del imperialismo. Sí, sí, exactamente, el imperio estatal humano. Exacto. ¿Qué es lo que tenemos? Que el PRD, el Partido Revolucionario Dominicano, tiene 3 elecciones sacando un 47% de la población. ¿Y qué es eso? Un 47% de la población. Es la mitad del pueblo dominicano. Es la mitad del pueblo dominicano. Entonces ese número no ha variado. El único número que ha variado es el del partido de gobierno, que si tú estudias sus últimas participaciones electorales, de partido a partido va en decadencia. Y su última, fíjate este dato, su último número fue un 37%. Y el otro es con 47%. Todos sabemos eso que tú estás pensando ahora, de los vasos comunicantes, de las cosas que se... No, pero eso es lo que tenemos. Y la diferencia es gracias a esos acuerdos políticos electorales. Esa es la diferencia, que por cierto, también lo inventó el PRD. Porque aquí el papá de los acuerdos electorales, en términos de historia contemporánea... Pactó con Huesi en el PRD, por Dios. Pactó con Huesi en el PRD. No, pero no con... pero menciona lo otro. Pactó con el MPD. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tenemos? El acuerdo de Santiago, el acuerdo de Santo Domingo. Eso es lo que tenemos. Entonces, ahora, el partido de gobierno, en lo que ellos llaman el proyecto histórico, que yo dije en este programa, y tengo que mencionarlo y tomar la creencia, y me cansé de decirlo, a mi amigo Luis, que era el proyecto conservador y continuista más grande de la historia dominicana, donde Buenaventura Báez y Joaquín Balaguer eran 2 boy scouts. ¿Cuántas veces dije yo eso? ¿Verdad? Bueno, entonces, sí. Entonces, ¿a qué es lo que hemos arribado? No una clarividencia, es la luz de los hechos. Estamos aquí en lo que muchos llaman de una dictadura institucional, que yo lo que veo es una faceta del poder omnímodo, fruto de no hacer oposición. Que lo tengo aquí escrito. Si usted creía que la ventaja de Leonel Fernández fue no haber tenido oposición. No haber tenido oposición. Es que no se ha hecho oposición. Entonces, cuando estamos... a caer todos los palitos. Las protestas, la oposición, no, yo lo que veo, fíjate, yo no sé si tú recuerdas también, porque vamos a hablar con datos. Cuando el gobierno comenzó, yo dije unas declaraciones que nosotros pensábamos, Quinta República, y deseábamos que el presidente Danilo Medina pudiera palpar, pues concretizar sus intenciones, que yo pienso que son buenas. Ahora, yo tengo un problema, que yo leí muy joven a Ifigenia. Entonces Agamenón era el hombre que quería el poder supremo. Como Danilo quería ser presidente de la República. Y lo logró. Eso tiene un costo. Y el costo más interesante, no es de sobornar a nadie ni dar, no, el costo es cumplir en este caso con su palabra. ¿Verdad? Cuando yo dije eso, mucha gente dijo, no, eso es otro buscando un puesto que quiere que se lo... No, es un deseo en base a lo que debe normal la vida de un político, el interés nacional. Ni siquiera el interés de Quinta República, el interés nacional, el interés de la gente. Y entonces, ¿qué sucedió? Que aparece el señor paquete fiscal, que yo no voy a discutir porque es otra cosa, porque gastaba mucho tiempo buscando la intencionalidad. Yo creo que lo que se busca con el paquete fiscal no es solamente tapar el hoyo, sino el hacer un buen gobierno, tener cómo hacer un buen gobierno. Pero hay un detalle. Pero no tiene voceros tampoco. No, pero hay un detalle. Nadie lo explica. ¿Tú sabes cuál es el detalle? El detalle de que eso se puede hacer de otra forma. A lo que no se le quiere entrar. ¿Qué es lo que no se quiere entrar? A la priorización del gasto público, al gasto público. Hay que tomar medidas que no son gratas para ese proyecto político. Pero hay otras que no la han tomado, Entonces, fíjate, ¿por qué hay que cargarle, como el libro aquí donde Marino Zapete, los platos rotos? ¿Por qué hay que